en la Biblia, el libro de Génesis, bendiciones, el libro de Génesis, y las sillas que están desocupadas, ¿tienen alguien ahí? Vamos a tratar de acomodar a los hermanos si hay sillas ahí disponibles. Y vamos buscando el libro de Génesis, se queda allí sentadito en el capítulo 25. En el verso 27. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y el 28 dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Amén. ¿Lo leyeron todos? Y quiero empezar este consejo contándoles una historia. Una historia de un muchacho que estaba en un auditorio recibiendo grado de su profesión. Se estaba graduando de médico, este joven. Y cuando él fue llamado al frente a recibir su cartón, el decano, muy orgulloso, mostró a este futuro médico muy contento porque había llegado a este título con muchos honores, muchas condecoraciones, y sabía que iba a ser un médico útil a la sociedad. Yo creo que esa es la mayor satisfacción, ¿verdad?, en una institución, porque la acredita mucho más y sale un buen médico de allí. Todo el auditorio se levantó y comenzó a aplaudir a este muchacho. Y él allí al frente, mirando al auditorio, mirando a sus padres, él decía, ¿y esto para qué me sirve si yo soy un frustrado y un fracasado? Y en ese momento su mirada fue quitada del público y comenzó a mirar una película de su pasado, donde veía cómo su padre muchas veces le intrataba y cómo muchas veces le comparaba con su hijo, diciéndole que el otro hijo, el otro hermano que él tenía era más inteligente, era más aplicado, era una persona que iba a salir adelante, que iba a ser pujante, y le decía a él, pero tú vas a ser un fracasado, tú eres muy llorón, tú eres muy inquieto, tú no haces caso, tú eres muy grosero y así no vas a llegar a ninguna parte. Se le vino otro espacio donde estaban en familia y el papá decía, coge ejemplo de tu hermano, mira cómo se porta él, mira cómo va él en las clases, mira cómo va progresando y tú allí sin salir adelante, que no estudias, no vas a servir para nada. Cada vez que este papá le decía a este hijo así, salía la madre como con esa intención de proteger, a decirle a este hijo, no le prestes atención a tu padre. Mira que él cuando está molesto, él es duro, pero él en el fondo de su corazón, él te ama. La mamá quería como opacar esos momentos duros donde el padre era severo con este hijo. A este hijo no le gustaba el fútbol, pero él anhelaba que un día el papá, así como llevaba a su otro hermano a ver fútbol, lo invitara un día a él a ver fútbol, aunque no le gustara, pero nada más el simple hecho de tener ese contacto con su padre, él lo anhelaba. Y este joven ya había pasado el tiempo y se estaba enfrentando a una profesión que no es nada fácil, pero que salió con muchos méritos. Y a pesar que todo el auditorio le aplaudía,
él no creía en lo que estaba viendo. ¿Sabe por qué? Porque un padre desde su niñez le marcó su vida. Y a pesar de que fue un buen alumno, él en esos momentos no se sentía de esa manera. Y nosotros muchas veces como padres tenemos inclinaciones y preferencias por alguno de los hijos y no sabemos que esto puede causar un daño aún irreversible a futuro en la vida de ese hijo. ¿Por qué? Porque el padre muchas veces se inclina más hacia un hijo por diferentes circunstancias. Este joven, frente a ese auditorio, se sentía un fracasado, un bueno para nada, que no le iba a ser útil a la sociedad. Él de pronto, aunque le aplaudían, él decía, yo no soy buen médico. ¿Sabe por qué? Porque por muchos años eso fue lo que un padre le vendió a ese hijo. Y por eso esos aplausos no eran sinónimo de regocijo, sino de, no sé por qué me aplauden, porque yo no voy a ser bueno para nada. Y aquí en la historia, en este verso que acabamos de leer, vemos cómo hay la historia de dos hermanos y cómo un padre prefería a un hijo y una madre prefería a otro hijo. Y eso causó división en ellos. Si usted ha leído la historia de Jacob y la historia de Esaú, usted se puede dar cuenta que el uno le quitó la progenitura al otro y Esaú quiso matar a Jacob. Pero todo esto se dio porque cada papá tendía o tenía la preferencia hacia uno de sus hijos. Amén. ¿Y qué pasa cuando se tienen esas preferencias? El hijo percibe el favoritismo o la inclinación que un padre tiene frente a uno de sus hijos. Y nosotros no sabemos el daño tan grande que le estamos haciendo aún a esos seres que nosotros engendramos y que nosotros pedimos a Dios algún día tener. Ahora, cuando suceden estas cosas entre los hermanos se desarrolla rivalidad, pelea, hay discordia y terminamos nosotros ser los causantes de que nuestros propios hijos no se gusten entre sí. Pero el culpable no es el hijo, el culpable es el padre. Pero como el hijo que es rechazado y al que se le señala por todo, ve que al otro le dan de todo, que al otro lo abrazan, que del otro hablan bien, ¿qué cree que va a desarrollar ese niño frente al otro hermano? Rabia, celos, ser grosero, de golpearle. Y claro, se acrecienta mucho más esa rabia de ese padre frente a ese hijo porque le está haciendo daño al hijo preferido. Y cuando nosotros como padres decidimos traer hijos al mundo, nosotros debemos pedirle a Dios mucha sabiduría porque todos los hijos que Dios nos dé tenemos que tratarlos por igualdad, de manera igual. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Que todos los hijos no son iguales. Que el hijo es del mismo papá y la misma mamá, pero no todos tienen el mismo temperamento. Que unos van a ser más avanzados que otros, pero no significa que al más avanzado yo me le voy a desbocar en atención y al otro entonces no. Y tampoco debo hacer comparaciones porque a usted tampoco le gusta que lo comparen con nadie. Obviamente a nuestros hijos tampoco. Entonces, si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, nosotros vamos a saber entender la personalidad de nuestros hijos y trabajar con ellos de manera individual, pero para sacarlos adelante. Amén. Entonces, muchas veces hay hijos que son muy cariñosos, son muy melosos. Cogen al papá, a la mamá, lo besan, lo abrazan, le dicen cosas lindas, le escriben. Y muchas veces se comete el error que el padre se inclina a ese hijo porque el hijo es más cariñoso. Pero el otro hijo no es cariñoso, es seco, es serio, rara vez te abraza, rara vez te dice que te ama, rara vez manifiesta sus sentimientos, pero eso no significa que él no te ama. Esa es su manera de expresar el amor. Él te ama, pero él no le gusta estar abrazando todo el tiempo. Y este motivo
en estas dos corrientes o en estos dos tipos de personas que yo les estoy hablando, no me puedo inclinar al que es más meloso y el que me da cartas y el que me dice cosas bonitas, porque yo no puedo determinar que eso significa que él me ame más. Y muchas veces nuestras inclinaciones se hacen muy latentes en la vida familiar. A veces entre padres hay peleas. Y si la madre prefiere a un hijo, el papá prefiere al otro. Esto fue lo que pasó con la historia que acabamos de leer. Rebeca prefería a Jacob. Jacob andaba más en las faldas de la madre, pero Esaú era un hombre de casa y de cazar, no de estar en casa. Y decía que el papá se satisfacía viendo que le traía el alimento. Y él se inclinaba mucho a Esaú. Y esto trajo muchas complicaciones. Mire, nosotros, muchas veces nuestros hijos, tenemos 2, 3 hijos, el mayor de pronto no es tan vistoso como el segundo o el tercero. De pronto el segundo es chispa, es de idea, es activo, es el que se le prende todo, es el chistoso, es el que pone como el gusto en la casa, el que echa chiste. El mayor es serio, es de un perfil bajo. Y muchas veces cometemos el error que le damos autoridad al segundo por tener ese tipo de personalidad. Y entonces vamos relegando al mayor. Entonces el mayor se va sintiendo de que él es el mayor, pero él no tiene ni voz ni voto porque la que manda o el que manda es el segundo. Y nosotros como padres jamás debemos permitir eso. ¿Por qué? Porque en casa hay un orden establecido por Dios. ¿Quién es la autoridad? Autoridad en casa es papá. Mamá sigue en orden de autoridad. Y después el hijo mayor. Y después viene el segundo. Y por último, si tienen 3 hijos, el tercero. Cuando mi hijo Pablo estaba pequeño, él le gusta mandar. Y él quiere que las cosas las hagan así, a su manera. Y yo desde chiquitico lo cogí y le decía, aquí quien manda es papi. Cuando papi no está, delega la autoridad a mami, entonces mami ejerce autoridad. Si mami no está, sigue tu hermano Kevin. Y me decía, y entonces yo a quién mando, a nadie. Tú no vas a mandar a nadie. Cuando te cases, tú vas a ser autoridad sobre tu esposa. Un día se me acerca y me dice, mami, él nació el mismo día que una prima, Kathleen. Nacieron con media hora de diferencia en la misma clínica, todo. Y me dice, mami, entre Kathleen y yo, ¿quién es mayor? ¿Quién nació primero? Yo le dije, tú, mijito, porque tú naciste a las 12, Kathleen nació a las 2:30. Ah, bueno, no me dijo nada. Ellos estudiaban en el mismo colegio y allá le decía a Kathleen, tú te me tienes que sujetar a mí porque yo nací primero. Porque en el fondo de su ser él quería ser autoridad, entonces él dijo, esta es prima mía y yo nací media hora de diferencia, yo la voy a mandar. Porque a veces hay hijos que tienen ese tipo de personalidad y si nosotros permitimos que ellos gobiernen al mayor, estamos perdiendo, hermano. Porque eso no es lo que quiere Dios. Y uno tiene que enseñarle a su hijo, hágale caso a su hermano mayor, respételo. Usted tiene que respetarlo. Y si él no tenga de pronto la razón, vamos a mediar y hablar, pero yo no puedo darle lado a un hijo siempre. Si mi hijo mayor comete error, yo también lo tengo que exhortar y hacerle ver que hizo mal frente a su hermano. Y de esa manera nosotros nos vamos librando de que hayan dificultades dentro del hogar. Mire, le voy a poner un ejemplo que es de pronto sencillo. Cuando nosotros vamos en el carro, yo voy siempre al lado de mi esposo. Mis muchachos van atrás. En ausencia mía, ¿quién va adelante? Kevin. Y si Kevin no está, entonces va Paulo.
Pero si vamos a recoger a Kevin, sea que el papá esté manejando yo, vamos a recoger a mi hijo mayor, Paulo va adelante, pero apenas ve a mi hijo mayor, él se pasa para atrás y Kevin va adelante. Y de pronto es algo, como uno dice, sencillo, como que, pero no, porque estoy estableciendo cuál es el orden en el hogar. Si Kevin viene y le dice a Paulo, Paulo, no te preocupes, yo voy atrás, quédate ahí, ya Kevin le delegó esa posición de estar allá adelante. Pero mientras no, él tiene que irse para atrás, porque ese es el orden. Y de pronto es algo tan sencillo, pero le digo algo, que en el mundo espiritual, aún las cosas más simples, Satanás las aprovecha para dañar una familia. Porque lo que más está preocupado Satanás es destruir familias. Siempre les hemos dicho, en los barrios hay muchas casas y debieran existir familias, pero no. Ahí son hogares donde hay mucha división y cada quien hace lo que quiere. Hay muchos hermanos que crecieron sin hablarse. Hay muchos hermanos que no se hablan. Hay muchos hermanos que cuando papá y mamá están vivos, ese es el pilar que los une. Pero muere papá, muere mamá, sobre todo cuando muere la mamá, que es el pilar que sostiene más a una familia. Entonces cada hijo se va por su lado y ninguno tiene que ver el uno con el otro. Pero ¿sabe por qué? Porque eso vino de casa. Porque los papás no hicieron las cosas correctamente. Porque los papás han debido preocuparse en formar hijos que sean unidos, en que no haya preferencia. Y en muchos hogares existe la preferencia, la inclinación hacia un hijo. Porque este es mejor. Mire, si uno le sale inteligente y el otro no es que no sea inteligente, sino que es más difícil de captar, ayúdelo. Y hágale creer que él sí puede, que él va a salir adelante, que él es inteligente. Aunque de pronto no sea lo que usted esté palpando, pero hay que ayudar a los hijos. A veces cuando un hijo nace enfermizo, en cierta edad, entonces claro, uno no quiere tener un hijo enfermo, ¿verdad? Entonces él nada más abre la boca y uno corre a hacerle todo. Pero resulta que ya él no es enfermizo. Pero lo seguimos viendo como enfermizo, entonces no le hagas nada al niño. Cuidado, le vas a pegar y él está haciendo maldad a todo el mundo. Y nosotros todavía creyendo que el niño está enfermo y entonces le vamos protegiendo y los demás hijos están viendo la injusticia que está haciendo este hijo y nosotros no le damos el lado al que verdaderamente lo tiene. Así como Dios es justo, hermano, nosotros como padres debemos ser justos. Debemos ser justos y obrar en justicia con nuestros hijos. Es normal que los hermanos peleen. Quien me diga aquí que los hijos de ustedes no pelean, hermanos, están en la gloria. ¿Sí o no? Porque desde chiquitico pelean, hermano. Yo me acuerdo de Paulo, es que Paulo es una bendición. Y él aprendió a manejar el caminador, pero con una habilidad, hermanos, que era impresionante. Él corría y si él por él fuera pasaba hasta los escalones. Y cuando Kevin venía y le hacía algo, él corría atrás de Kevin. Kevin le tenía miedo. La diferencia eran 3 años y pico. Y la escapatoria de Kevin era irse para las escaleras, vivíamos en una casa que era de 2 pisos, irse para la escalera, entonces Kevin se ponía ahí y decía, jaja, o sea, porque sabía que él no se podía bajar del caminador. Y cuando él llegaba a la escalera, él hacía así, como un toro bravo, que si fuera por él se salía a pegarle. Pero desde que yo vi la actitud de Paulo, el papá y yo comenzamos a trabajar en contra de esa personalidad y a meterle lo que nosotros queríamos que él fuera a futuro. ¿Fue fácil? No. Pero lo hemos logrado y yo sé que Dios ha hecho cosas grandes. Amén, en su vida. Y él muchas veces quería manipular porque en el hogar, él es el que le pone la chispa al hogar, que sale con unas cosas que nos hace reír. Sale con cosas así, estudiaba brincando de una cama a otra. O sea, él era totalmente diferente.
Y entonces él quería hacer creer y hacerme ver de que yo a Kevin le tenía que pegar porque Kevin esto, Kevin lo otro, pero uno conoce a sus hijos. Y no me podía inclinar ni al uno ni al otro, sino sentarlo a los dos. Dígame la verdad que aquí está Dios en medio. Y cuando está Dios en medio, ellos se asustan. Porque ellos saben que a papi y a mami le pueden mentir, pero que a Dios. Pero si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, nosotros vamos a saber manejar la vida de nuestros hijos. No se incline por ninguno de ellos. Aunque el uno salga con honores, el uno sea más inteligente, el otro sea más recatado, no, son hijos. Y yo debo tratarlo a todos como igual. Uno siempre juzga al delincuente. Ay, allá va, ese es drogadicto. Ese roba allá, ese es tremendo atracador. Este hace esto y lo otro. Pero yo le digo algo y me atrevo a decirlo y usted me va a perdonar. Pero el culpable de que hayan tantos drogadictos en esta tierra y gente mala son los padres, hermano. Porque si usted cría un hijo con la sabiduría de Dios, sabiendo que cuando usted tiene hijo ya el tiempo no es suyo, sino es de su hijo, y usted se lo dedica como debe ser, sus hijos jamás van a hacer lo contrario a lo que usted le ha enseñado. Pero si el hijo se levanta solo, hermano, donde mamá no tiene tiempo, donde mamá se tiene que ir al trabajo, el papá también, donde llegan y no hay tiempo para los hijos, a veces las mamás no trabajan, pero los oficios las enredan, y no hay tiempo para los hijos. Ellos se van levantando solos. Los amigos le meten pensamiento, el internet ayuda bastante a cosas malas, los teléfonos inteligentes, todas estas cosas han criado a nuestros hijos y después va a pasar como una mujer dijo, ay, pero este hijo me salió malo. Los hijos no salen malos, hermano. Ellos vienen de una naturaleza pecaminosa, pero si usted, hermano, está allí pendiente, ellos no van a coger rumbos malos. Mire, ¿sabe lo que impidió que yo un día me fuera con un novio que tuve, que él me decía, vamos a salirnos? Ese era el término de antes, salirnos es irnos a vivir. Y vamos a salirnos porque es que yo te amo y tú me amas y nos amamos. Y no. ¿Sabe qué fue? Los consejos de mi mamá. Porque mi mamá estuvo allí, mi hija, tú cuando salgas de aquí, sal casada, que tu papá se sienta orgulloso, que yo me siento orgulloso, con tu vestido de novia. Ella me metió eso aquí, hermano. Claro, cuando viene este muchacho, yo decía, ay, sí, el amor mío. Pero no, pudo más la razón, hermano. Yo estuviera ahora llena de pelado. Quizás no fuera aquí pastora, hermano, esposa de un pastor. Quizás no hubiera estudiado. Me viera más vieja, hermano, porque cuando uno comienza a tener hijos muy temprano se pone vieja, los pelados envejecen a uno, hermano. De verdad, porque, y sobre todo los de hoy día, hermano. Porque los de antes eran quietos, hermano. Los de ahora no, usted los mira, le abre los ojos, se le quieren salir los ojos y él mira para otro lado. Pero nosotros nos levantamos con la mirada, hermano. Amén. Nada más la mamá lo miraba a uno y uno ya sabía. Con la mirada le decía, ahora que llegues a la casa, que atravesemos la puerta, la limpia que te voy a dar. Ya nos decía eso, hermano, y nos daban la limpia. No es como ahora y que te voy a pegar, y llegan y la mamá se le olvidó, el papá. Por eso es que ellos se ponen muy pesados. Cuando una madre o un padre tiene un hijo, en el cual hubo un lapso de tiempo donde ellos no tuvieron hijos, es decir, el último tiene 12 años y de repente salió embarazada, tiene que tener mucho cuidado, porque puede tener inclinaciones hacia ese bebé, que como es chiquito, sí, pero uno no sabe por qué la última era la reina o era el rey. Tiene 12 años, uno dice entiende, pero todavía es un niño y le han quitado el reinado, hermano. Y entonces cuidado que la niña, cuidado que no sé qué, pero es que ella también es hija y ella necesita atención y nosotros cometemos muchas veces ese error, hermano. Porque ella es la bebé, pero la bebé hace tremendas pataletas y nosotros ya no le pegamos. Y nosotros permitimos, hacemos de que ese bebé nos conduzca a nosotros la vida. Y eso es un error, porque le voy a decir algo, todo tiene su tiempo. No se me venga a enojar con lo que le voy a decir. Pero cuando uno tiene los hijos a una edad
mucho mayor, uno los malcría. No me mire así porque la verdad. Cuando uno tiene los hijos jóvenes, 20 y pico, por eso es que las abuelas malcrían mucho, porque ya ellos pasaron esa etapa. Entonces, cuando una madre tiene un hijo ya a los 30 y pico, 40, que dejó de tener cierto tiempo hijo, ya comienza a malcriar ese hijo. Entonces, claro, ese hijo manipula y es el centro de atención y de pronto los otros están mayores, pero, hey, yo también soy hijo. Yo también necesito mi espacio, porque a mí ya no me abrazas, porque a mí ya no me atiendes. Porque todo no lo podemos desbocar hacia un hijo, porque si usted tiene uno o dos o tres, los tres tienen o necesitan la misma atención que los demás. Por eso es mejor cuando los hijos los tiene uno como que uno atrás de otro. Claro, no tan atrás de otro, porque es un problema. Pero cuando se llevan 2, 3 años, pero ya cuando el niño tiene 5 años y viene otro, se le acabó el reinado y él no va a entender. Por eso hay niños que ven que su hermano le quitó el puesto y yo he visto casos donde cogen y le quieren arrancar el pie y le hacen maldades. Porque él está viendo ese como un intruso. Y si usted, mamá, no involucra a sus otros hijos en el proceso del embarazo, usted le diga, ven, escucha los palpitar, mira, tú vas a ser el que vas a estar pendiente, tú vas a poner el orden en la vida de tu hermanito, porque uno tiene que involucrarlo. ¿Por qué? Porque es que antes él era el todo, pero ya él no va a ser el todo. Ahora, uno como madre debe proyectarse, padre, de que no va a tener un solo hijo y por eso no debe desbocar todo hacia ese hijo. Porque cuando viene el otro, entonces vienen los problemas, porque ya tú no puedes desbocar todo a un hijo, sino al otro hijo también. Y que ese hijo tiene un espacio en el cual tú tienes que atenderlo más que al hijo mayor. Porque lo necesita, porque él no hace nada por sí solo. Entonces nosotros cometemos muchos errores y cuando ya los hijos van creciendo, ellos van manifestando todas las cosas. Cuando un hijo es rechazado, él siente el rechazo. Por eso este gran médico, que la historia que le conté, con muchos honores, él no se creía eso. Porque un papá le mató su ilusión, le mató el creer en sí mismo. ¿Y sabe quién es el único ser que puede cambiar y transformar ese pensamiento? Dios. Dios es el único que podía hacer algo frente a la vida de ese muchacho, para que toda esa frustración, todo ese rechazo, todas esas palabras, porque la Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada. Yo he escuchado a personas decir, yo prefiero que me peguen a que me digan un poco de palabras que van perforando el corazón y van quedando allí. Sobre todo cuando vienen de un papá. Hay papás que son vulgares con sus hijos y les dicen vulgaridades. Es una falta de respeto que usted trate así a un hijo. Y aún conocen a Dios, que es lo más triste. Porque uno no debe tratar, es el ser que tú amas, ¿por qué lo vas a tratar feo? Ahora, si hay rabia, vamos a calmarnos. En rabia nosotros hacemos y cometemos cosas que después nos arrepentimos. Y les pegamos a nuestros hijos de la manera que después nosotros decimos, ay, pero ¿por qué le pegué así? Pero hay que controlarse. Los hijos hay un espacio en el cual hay que corregirle con vara, pero hay otro espacio en que no. Hay otro espacio cuando ya cumplen cierta edad, ahí hay que hablar y charlar con ellos y hacerles entender muchas cosas. Pero si usted viene en un proceso de que cuando él es niño, usted está allí, siempre él lo ha visto, créalo que usted va a tener un hogar diferente, los hijos se van a respetar, los hijos se van a amar. Yo enseño a mis hijos, yo les digo a mis hijos, si a alguno de los dos le va bien y tú ves a tu hermano que no está bien, ayúdale. Y ojalá te consigas, y le pido a Dios, una mujer que entienda eso. Porque hay hombres que son dadivosos, pero apenas se casan con una mujer, la mujer le prohíbe que ayude a los papás y le prohíbe que ayude a los hermanos. Y tienen mucha plata. Y tienen hasta para regalarle lo que sea, pero como son tan avaros, todo es para ellos. Y los hermanos pasando hambre, oiga. Y no se mueven ni a comprarles nada, ni a los hijos. Porque a veces se casan con
con personas que los vuelven así. La mamá, mientras esté en esta tierra, es mamá y usted tiene que darle a su mamá, de lo poquito que gana, usted dele un poquito. No es darle, Dios sabe lo que usted gana, pero a la mamá y al papá siempre hay que honrarlo con lo poco que usted gana. Y si está la posibilidad de ayudar a sus hermanos, usted tiene que hacerlo. Pero a veces los hombres se casan y las mujeres le cambian la mentalidad. Y el hombre a escondido darle plata a la mamá. Qué tristeza. O a veces pasa que él también se molesta y la esposa tiene que darle a la escondida plata a la mamá porque él molesta. Oiga, ustedes no saben cuánto ha luchado una mamá por un hijo. Cuántos trasnochos, ¿verdad? Cuando se enfermaban. Cuántas lágrimas, hermano. Para que llegue el momento en que ya ni nada y los papás pasando trabajo. Uno tiene que honrar, hermano. Pero la vida es dar y es un recoger. Si usted se preocupa por el bienestar de sus hijos, no de un hijo, sino de sus hijos, las cosas van a ser diferentes. Fue un propósito de Dios que él vivió, pero ¿sabe por qué comenzó todo? Por envidia. Porque prefería más a José. Y el que es preferido de pronto no siente nada, pero el que no es preferido, el que es aborrecido, el que es rechazado, sí lo siente y por eso ellos quisieron matarlo. Que Dios no permitió que lo mataran. Pero eso se genera cuando nosotros como padres inclinamos nuestro amor hacia un solo hijo. Usted tiene 1, 2, 3, 4, no sé cuántos hijos tenga, pero a todos tiene que amarlo por iguales. Todos no son iguales. Todos son de diferentes temperamentos. No compare al uno con el otro. No le quita autoridad al hijo mayor. Ni si tiene 3 hijos, el segundo también es sobre el menor. No le quite esa autoridad, porque ese es el error que muchas veces cometemos. Porque como vemos que el hijo segundo es el que más sobresale que el primero, sometemos al primero. No, él es el mayor. Y si nosotros vamos manejando el hogar en realidad, créalo que Dios va a estar y va a ayudar. Y nosotros, como cristianos, debemos darle a este mundo unos hijos diferentes. Es triste que nosotros vengamos al Señor, estemos en el Evangelio y digan, el hijo y que del cristiano, miren lo que anda. No, tenemos que darle a este mundo que está lleno de guerra y de muchas cosas feas, unos hijos diferentes, porque nosotros nos hemos preocupado por ello y porque estamos de la mano de Dios. De pronto hay hijos que no son cristianos, pero usted le ha vendido quién es Cristo, usted le ha predicado y ellos se conducen en el temor a Dios le responda esa petición de que lleguen a los pies de Él. Y uno dice, bueno, él no es cristiano, pero él se maneja en el temor de Dios, porque usted se ha preocupado por enseñarle cómo se deben conducir los hijos de la mano de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. El Señor es bueno, amén. Y vamos ahora a ponernos en pie después de este consejo. Y vamos a pedirle a los servidores que pasen al frente y a orar por los diezmos y por las ofrendas. Amén. Sabes que me desespera